Colombianos muy atentos porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confesó que la oposición colombiana fue a Washington únicamente a decirle mentiras en contra del presidente Petro. Pues esto lo dijo el presidente en una entrevista que tuvo en El País, donde dijo que la falta de comunicación llevó a que algunas personas de oposición se encargaran de mentir sobre él. Pues esto fue durante la llamada que tuvieron hace poco el presidente Petro y Donald Trump. Y esto fue lo que dijo el presidente en El País. Horas, la conversación giró básicamente en que yo expuse mis planteamientos 40 minutos y él en 15 minutos expuso no los planteamientos, o sea, no hubo una crítica de contenido de la conversación, sino de la forma de comunicarnos. Que sí creo que es lo primero, porque todo esto sucede porque no nos comunicamos. Luego un poco lo que yo entendí de Trump, me dijo, y te tengo que decir que no hablamos del contenido, sino de la forma de comunicación, pero me dijo, es que yo sé que a usted le dicen tantas mentiras como a mí. Y es que esto de acuerdo que últimamente estos políticos de oposición se encargaron de ir a Washington a llenarle la cabeza de cucarachas a estas personas allá. Y por culpa de esto, pues desertificaron a Colombia, pues se fueron a decir que en Colombia no estaban combatiendo el narcotráfico, donde podemos ver que es lo contrario, pues se ha logrado incautar más azúcar pulverizada en este gobierno que en gobiernos anteriores. Y también pues se fueron a decir, según ellos, que el presidente Petro es un líder narcotraficante. Tampoco, pues, una vil mentira de estas personas que conllevó a que el presidente lo metieran en la lista Clinton. Entonces, es evidente que sabe que hay una construcción mentirosa alrededor mío. Indudablemente, con el hecho de Nicolás Maduro, Y es que a esto salieron algunos medios de comunicación, estos mismos medios que se encargan de lavarle la cara a los opositores políticos, a decir que el presidente Petro no le concedía entrevistas a ellos. Pero ¿por qué será que no les concede entrevista? ¿No será porque ellos utilizan siempre la noticia para favorecer a sus personajes políticos, a estos personajes políticos que durante años les han lavado la cara? Estos mismos personajes que se encargan de agravar más las noticias y a estos mismos personajes que les gusta utilizar las noticias para ver arder el mundo, para que crezca aún más la tensión entre Colombia y los Estados Unidos. Pues estos salieron a decir que el presidente Petro le concedía entrevistas a otras personas de otras partes del mundo y no le concedían entrevistas a medios nacionales, medios que durante tanto tiempo han sido utilizados por los opositores políticos uribistas. Razón, el presidente Gustavo Petro en la tarde de este jueves se dedicó a conceder entrevistas a medios de comunicación internacionales. Lamentablemente el presidente no habla con medios nacionales, lo hizo con El País de España, con el New York Times, con BBC. Ahora que se pregunten estos medios como Blue Radio, que tan duro le han dado al presidente, que tantas cosas se han inventado, ¿por qué no les conceden ninguna entrevista? ¿No será que siempre manipulan la información a estos medios comprados, estos medios que le lavan la cara al uribismo? Con varios medios, con CBS, y en las entrevistas Felipe coincide en señalar que él temía, y su gobierno temía, e incluso siguen temiendo la posibilidad de que Donald Trump inicie una operación militar en Colombia. Y así preguntan estas personas por qué no les conceden entrevistas. Como podemos ver, todavía siguen agarrando otras informaciones, agravándolas aún más para que siga creciendo la tensión entre Colombia y los Estados Unidos. Que él cree que eso se suspendió con la llamada, que está en stand-by, pero él... Y es que a todo esto ya empieza a sonar para que al presidente Gustavo Petro lo saquen de la lista Clinton, ahorita con esa llamada que recibió de los Estados Unidos, donde fue metido injustamente sin ninguna prueba. Y dice lo siguiente por Camilo Romero, ex embajador de Colombia en Argentina. Petro debe ser excluido de la lista Clinton. Es un llamado que vale la pena desde Colombia, de cara a Petro con Trump. La mentira de que es narco y con la que legitimaron tal información siempre se han caído por su propio peso. Lo dice la misma historia. The New York Times se
señaló que no hay evidencia de que lo involucren con alguna organización criminal. Y hoy no existe ningún requerimiento judicial en los Estados Unidos. A eso se suman los resultados de un gobierno que ha logrado los mayores golpes a los narcos frente a la incautación de azúcar pulverizada. El nuevo momento de las relaciones binacionales debe ser sobre la base del rigor, la verdad y el respeto, más que las palabras. Se honra mínimo Colombia. Y esto pues es lo que dicen pues para que ya empiecen a hacer trámites, a ver si sacan al presidente Gustavo Petro de la lista Clinton, donde fue pues metido injustamente porque algunos personajes políticos se encargaron de llenarle de cucarachas la cabeza a Donald Trump, a estos pues digamos, a estos políticos en los Estados Unidos, a lo cual también trajo el problema de que nos desertificaran aquí en Colombia, pues por parte de los Estados Unidos, y el presidente Petro lo metieran en una lista Clinton donde aparece como pues, un narcotraficante, y podemos ver que es lo contrario. Podemos ver que los narcotraficantes son otros que tienen nexos con paramilitarismo, y esto es lo que dice. De la lista Clinton. Terriblemente grave que un presidente esté en lista Clinton. La llamada Petro-Trump fue un primer paso importante en el inicio de un diálogo que debe ser directo entre los dos mandatarios. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos, que deben estar basados en la verdad, en el respeto y en la dignidad. El diálogo y la confianza se construyen con gestos. Y qué mejor que a puertas del encuentro de los dos presidentes en la Casa Blanca se replantee el ingreso de Gustavo Petro en la lista OFAC, conocida como la lista Clinton, donde están quienes tienen vínculos con el narcotráfico. Y han pasado ya más de 2 meses desde esa inclusión del presidente colombiano en la tal lista Clinton, sin prueba alguna. Es más, en Colombia ni siquiera la oposición más bárbara fue capaz de llamar al presidente narcotraficante. Y es que este ha sido un invento que se cae por su propio peso. Primero, por la historia política de Gustavo Petro en Colombia durante décadas. Segundo, ya el... Y es que durante décadas el presidente Gustavo Petro pues ha combatido a estos narcotraficantes que se han apoderado de Colombia, más bien ha luchado contra estos narcotraficantes. Así que no pueden venir a decir que el presidente tiene relaciones con estas personas cuando tan duro le han dado, y por eso es que tiene enemigo a estas personas. Por eso es que ha sufrido tantos atentados. Por eso es que no lo quieren los uribistas, porque él se encarga de revelar quiénes sí son los narcotraficantes en Colombia. Propio Estados Unidos, voces como las del New York Times aclaran que el presidente no ha tenido ningún vínculo con organizaciones del narcotráfico. Incluso sabemos hoy que el presidente Petro no tiene ninguna investigación o proceso judicial en Estados Unidos. Además, ha sido en este primer gobierno progresista que se han dado las mayores incautaciones del narcotráfico en la historia de Colombia. 12.840 toneladas y más de 18.000 laboratorios destruidos. Así es que solicitar la exclusión del presidente Petro de la lista Clinton es un acto también de dignidad y de justicia con Colombia, que no solo ha pagado los platos rotos, las víctimas en esta guerra contra el narcotráfico, sino que además se ha atrevido a plantear una ruta que de verdad derrote el narcotráfico. Y es que esto puede ser una gran noticia, pues ojalá al presidente lo saquen de esa lista donde no debió haber sido metido, donde fue, pues donde lo metieron injustamente por culpa de algunos personajes de oposición uribistas, que son los que se encargan de hablar de decir mentiras en contra del presidente Petro. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.